Muy buenas tardes, damas y caballeros, socios y amigos del Centro Riojano de Madrid. Bienvenidos a este salón La Lengua, donde hoy es un día que tenía muchas ganas de contar en la mesa después de tanto tiempo, sin coincidir con él, como es Jesús Vicente Aguirre. Ha estado en 4 ocasiones en el Centro Riojano y bueno, pues después de tantos años como presidente no había tenido todavía la oportunidad de contar en la mesa con su presencia, así que hoy es un doble motivo de alegría para todos los que conformamos el Centro Riojano, donde hemos visto esta retrospectiva de una parte de su vida y que ahora se hará factible en este conversatorio que vamos a tener y que nos va a desgranar un poco más acerca de la vida de este músico, compositor, escritor, que luego también se ha dedicado a otros temas, ¿no? Como puedan ser la comunicación, y que hoy nos va a desvelar pues algunos de todas estas cuestiones. Y nos lo va a desvelar con este conversatorio que va a tener junto a mi paisano de Haro, José Miguel López, que es periodista y locutor ya jubilado de Radio 3 y al cual también le tengo que dar la bienvenida a esta casa, y la verdad que un honor contar con los dos. Y en el día de hoy vamos a presentar el libro de algunas cosas me acuerdo. Ya veremos a ver de lo que se acuerdan Jesús y José Miguel en este conversatorio, que ya lo hemos estado pues eso, desgranando en los minutos previos a entrar a este salón La Lengua, y a todos ustedes espero que sea del agrado para que tenga la máxima satisfacción y nos lleve al recuerdo de otra época. Así que muchas gracias, Jesús y José Miguel, y os cedo el turno de la palabra para que empecemos con él mismo. Y a todos ustedes, bienvenidos al Centro Riojano. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Es un placer absoluto estar aquí con vosotros en el Centro Riojano. Y bueno, presentar a Jesús no voy a presentarle, vamos a hablar sobre el libro, que es lo que nos convoca. Y hay muchas cosas, porque seguramente le conoceréis, pero no todo. Hay facetas suyas que se desvelan aquí en el libro. No voy a decir cuáles todas, para que en el libro están, no hay que hacer spoiler, pero le conocemos por algo muy fundamental, que es Carmen, Jesús e Iñaki. 2 discos publicados, sesiones de grabación en Radio Nacional de España, conmigo, entrevistas conmigo, como no, faltaría más, y luego por eso se le conoce. Pero hay más cosas, ¿Y cómo se llegó a Carmen, Jesús e Iñaki? ¿Cómo se llegó? Que no fue fácil. Toda la aventura hasta, bueno, incluso la etapa de Londres, que es importante, pero que luego, cuando leáis el libro, no ha sido solo la etapa de Londres. Hay un recorrido por toda Europa importante. Entonces nos contará ahora él lo que considere más destacado. Pero sobre todo Jesús es, bueno, y luego cuidado, Jesús tuvo una etapa madrileña también, que también viene en el libro. Parleña, sí, parleña, porque fue una experiencia. Mi programa Discópolis empezó en el año 87 y esta experiencia es anterior a Discópolis, es del 84. Entonces Parla era una ciudad dormitorio pequeñita, maltratada, alejada del mundo, no había tranvía, no había nada. Estaba él, es importante. Sí. Y entonces allí montó una cosa muy interesante, que era una radio libre, una radio alternativa, Radio Tú, sin acento, ¿no? Tua Radio, era Radio Tú, Tua Radio. Tua Radio. Bueno, pues mira, es un buen tema para empezar, ¿por qué no? Y entonces tiene esa etapa parleña, que en la cual pues también estuve, de alguna forma participé en ella, ¿no? Y luego ya, bueno, yo que sé, vamos a empezar por ahí, que es un buen motivo.
¿Por el final o por el principio? No, por cuánto vaya. Sí. Los dos a la vez no funcionan, ¿verdad? Los dos micrófonos. Sí, funciona. Ah, sí, pues entonces... No se está acoplando nuestro punto. No se acoplan, perfecto, sí, pues sí. Bueno, primero, gracias de nuevo, José Antonio, en tu nombre, pero a todo el Centro Riojano de Madrid. Un placer compartir una vez más este espacio. Además, la Sala de la Lengua. Sí. El otro día estábamos en San Millán enseñando ese rincón del mundo. Y del mundo hispano, del mundo del castellano, del mundo de nuestra lengua, ¿no? A gente que era de otros países, y fue siempre muy bonito. Entonces, en la Sala de la Lengua, gracias una vez más aquí en el Centro Riojano de Madrid, gracias a todos por estar aquí, y gracias a José Miguel por una vez más, porque ahí en Parla bastaba que yo le llamara, como otras veces también nos había llamado, para que fuéramos al programa, y siempre fue esa comunicación. De hecho, ya algunas veces siempre cuando decía José Miguel López de Haro, yo decía José Miguel López de Haro, porque como él es de Haro, pues entonces así nos poníamos ya, sabíamos de quién hablábamos. Y me hablabas un poco de Parla, que es el final. Bueno, y luego entonces vamos a hacer al revés, vamos a empezar por el final y vamos a ir. ¿Y tú mismo? Sí, no lo sé si fue una cosa importante, porque todo lo que habíamos vivido fuera, todo lo que había sido ese trabajo, de alguna forma culminó en la época de Parla, en la que alrededor de la Universidad Popular de Parla pudimos hacer un trabajo enorme en esa población, en todos los órdenes, desde escribir, desde aquellas revistas literarias, hasta la radio, hasta el taller de música. Yo ya dirigí una coral en Parla, entonces fue una cosa tremenda. Es decir, yo creo que aquello sintetizó un poco todo lo que yo venía y había vivido anteriormente, y eso he seguido de alguna forma, más que vivir, nutriéndome después en todo lo que he hecho en mi vida, ¿no? En los aspectos literarios, culturales, en los aspectos musicales, que fue realmente importante. Dicho eso, sí que, por empezar por el principio ahora, sí que diría algo que me pareció siempre importante cuando he empezado a contar lo que es el libro, ¿no? ¿Por qué escribir una autobiografía? O sea, ¿por qué mañana cualquiera de vosotros, que seguramente la tenéis medio escrita en el cajón de la cómoda, ese libro, esa autobiografía, esos apuntes, esos diarios a veces, ¿no? Bueno, ¿por qué? Bueno, yo había leído a Stefan Zweig, con mucho gusto, por cierto, en El mundo del ayer, y él hacía una autobiografía muy bonita, que él consideraba que era de toda una generación, era una autobiografía generacional. Y eso era muy bonito. Y por otra parte, él decía, naturalmente, él estaba hablando de una época tremenda, ¿no? Él está en las entreguerras, Austria, Alemania, el ascenso de Hitler, él tiene que irse de Europa, acaba en Brasil y acaba de todo en Brasil por voluntad propia. Entonces, claro, había que buscar también esas dos motivaciones. Yo pensaba que podía escribir a través de mis propias historias y vivencias algo que fuera generacional, que hubiera gente que se encontrara en todo ello de alguna manera, y por otra parte también reflejar un tiempo y un país, como lo diría Raymond, un temps de un país, donde surgió toda una historia. Nosotros habíamos nacido y habíamos vivido una época más bien oscura, negra, dictatorial, y nos lanzábamos de una manera o de otra, algunos en la calle en la que nos dejaban, en la que podíamos, y otros de alguna forma viendo que era la solución natural y la solución correcta, llegar a recuperar una libertad o una democracia, en definitiva lo que fue toda esa época de la transición, que yo también consideraba que sin ser la época
de entreguerras en Austria o en Alemania también era una cosa importante, en la que podíamos contar cosas de cómo había sido toda esa situación, todos esos años. Por eso la autobiografía, que finalmente se hace también una lista de canciones. ¿Pregunta? Es que lo de la autobiografía generacional es importante, porque claro, estábamos aislados en La Rioja, es decir, siempre se hablaba en los festivales de la época, se solía decir, os corre por el País Vasco, al tal por el País Valencià, decían entonces, por Andalucía la Jarcha, o Carroscano, da igual, por Galicia Milladoiro, iban por Castilla el nuevo Mester de Jugularía, y por La Rioja nadie aparecía por La Rioja, no existía. O sea, lo que dice la canción de alguna forma reflejaba eso, no existíamos, los riojanos éramos una cosa inexistente, pero sí que estaban, sí que había cosas, ahí estaban ellos, estaban Carmen, Jesús e Iñaki, claro que estaban, lo que parece que les costaba mucho asomar cabeza, los demás por algún motivo lo asomaron. ¿Y vosotros por qué os costó tanto asomar cabeza? Bueno, por lo que vivíamos en La Rioja. Simplemente, si ni siquiera ahora tenemos trenes directos y continuos, imagínate en aquella época. O sea, es una sensación linda. Yo comentaba con nuestros amigos, de alguna forma se ha visto ahí, nosotros hemos cantado con todo el mundo, hemos cantado con Nitro Manuel, con José Meneses, con Ricardo Cantolapiedra, con Pablo Guerrero, que hace unos días nos ha dejado, con Luis Pastor, con Elisa Serna, con La Bullonera, La Bordeta. ¿Dónde vas a poner La Bordeta? No hablo de Joaquín, que prácticamente de alguna manera lo descubrimos nosotros ahí en Londres cuando estuvimos la primera vez en el año 74. Esto era un hecho evidente, pero nosotros, yo me acuerdo que hablando con La Bullonera de cómo iban los discos y cómo iban las cosas, la proporción de nuestra venta de discos era la suya o más alta. Pero en La Rioja, ¿cuántos éramos en La Rioja entonces? Pues para jugar al NUS, o algo más, ¿no? Bien, pero que Aragón tenía no sé cuántos, 2 millones o tenía. Entonces simplemente el hecho de que la misma proporción de gente compre un disco tuyo en La Rioja o lo compre en Aragón, de repente eso a la casa de discos le supone bastante dinero. Y eso significa lo que va a ser luego las historias. Yo no me he quejado nunca de esa historia, nos hemos sentido siempre mientras pudimos estar y estuvimos, cantamos en Andalucía, cantamos en Murcia, cantamos en Castilla, cantamos en Cataluña muchas veces, con Elisa Serna, Marina Roussel, con otra gente, cantamos en todas partes, ¿no? Creo que simplemente asumimos desde el principio que nosotros nos quedábamos en La Rioja y que es allí donde vamos a realizar nuestro trabajo. Eso, lógicamente, lo pagas con una historia que es la que vemos habitualmente cuando la gente joven con ciertas preocupaciones o ciertas historias se va a Madrid, o se va a Barcelona, o se va, que se queda en Logroño, digo porque nosotros venimos de La Rioja, pues en Logroño algo podrá hacer, y seguramente incluso, bueno, hay mucho, pero pierde la perspectiva esa internacional que da. Yo no me he quejado nunca del trato. De hecho, cuando llegamos al principio costó llegar, pero eso es normal, ¿no? Veníamos también de la emigración. Venir de la emigración era una cosa que ni se sabía. Nosotros empezamos a cantar solos, Carmen y yo, en el año 74, prácticamente en las calles de París. De ahí, en pocos meses, vamos a saltar todas las fronteras de Europa, vamos a ir a todos los centros sociales de la época, centros culturales, centros de inmigrantes, algún teatro, alguna historia, y entonces de esa manera vamos a tener un cierto reconocimiento, como se ha podido ver, y se puede ver mucho más despacio en la fotografía y en el propio libro, lo que significa cantar. Pero en el año 76, cuando podíamos volver, antes no pudimos, pues resulta que llegar de la inmigración, entonces pues no era como venir del festival de Canet de Mar o de otros lugares. Ni siquiera teníamos un movimiento como existía en el País Vasco, en Cataluña, en Galicia. El movimiento éramos el movimiento de canción. En La Rioja fuimos nosotros. Carmen, Jesús e Iñaki. Bien, volvéis de la emigración,
Pero cuidado, en la inmigración pasan cosas, porque recorristeis media Europa y tuvisteis la suerte, la etapa de Londres, que es importante. Fíjate, yo esperaba que hoy por aquí apareciera Joaquín Sabina, bueno, porque tenéis mucha relación y yo... Tuvisteis. Bueno, no es más que simplemente las historias, lógicamente, se van cruzando y descruzando durante el tiempo sitúa a la gente y además te hace estar en unos lugares diferentes o diferenciados, ¿no? Entonces, para mí lo bonito e interesante es que en toda aquella gente y toda esa gente que hemos visto, y al final habéis visto que hay una especie de homenaje también a toda esa gente de lo que compartimos tantas actuaciones, tantos días como la Bordeta, que aparece ahí. Javier Crae aparece, pero es posterior. Javier Crae lo conozco yo después y mucho. Pero está la Bordeta, está la Bullonera, está Lisa Serna, está el Quintín Cabrera, está el Imanol, está toda esta gente con la que nosotros fuimos y vivimos y compartimos tantas historias, ¿no? Ahí van a aparecer, aparecían en la fotografía. De alguna manera, desde el año 74 que nosotros aterrizamos en Londres, primero vamos a París. Lo de ir primero a París, nosotros nos queremos ir, nosotros nos vamos de España porque no aguantamos más lo que está ocurriendo en este país de alguna manera y yo dejo el trabajo, Carmen en ese momento ya no trabajaba, ya lo había dejado, estábamos los dos, queríamos hacerlo y queremos irnos y entonces lo primero que nos pilla es París y vamos a París, teníamos amigos y allí estuvimos un tiempo y la segunda parte del viaje era Londres, hasta ahí llegábamos, luego ya veremos y ciertos son los títulos de los primeros capítulos. El primero es un temps de un país, voy a contar cómo era aquel tiempo y aquel país. El segundo es Blowing in the Wind, cuando empiezas a preguntarte qué está pasando, qué ocurre, por qué, cuándo van a dejar de matarse las personas, la gente, que es lo que decía Bob Dylan en Blowing in the Wind, aquella respuesta está en el viento, habrá que buscarla. El tercero ya es de qué lado estás, como de Guthrie, ya entonces nos ponemos a situar de qué lado estás, dónde voy a situarme yo, qué voy a hacer. En vez de cantar canciones de San Remo o de Adamo o de Los Brincos, voy a cantar a Atahualpa Yupanqui, voy a cantar a Paco Ibáñez y voy a hacer canciones en ese sentido. Y la siguiente es Subesiel de París, que ya es París, y el siguiente es Street of London, de Black. Ya estamos en las calles de Londres. Vuelvo a Londres. Todo en Londres. ¿Y hablabais inglés? Bueno, yo había, en aquella época, los que cada día somos más jóvenes, pero el carnet de identidad nos apunta a no sé qué edades, pues seguramente recordáis que lo que estudiábamos era francés. Así que estudiamos francés. Por eso pregunto. Y yo luego sí que todavía aún me tocó estudiar algunos años de inglés, pero lo suyo era el francés. Bueno, entonces con el inglés hacíamos lo que podíamos, como siempre. Los españoles, ya sabes que es una de las historias, ¿no? Todos los españoles estudian inglés para no hablarlo nunca, pero como que lo intentamos, con buena voluntad. Bueno, estamos allí en Londres, teníamos también a gente que conocíamos y sabíamos que existía el Club Machado, que era un lugar donde se reunía gente, tanto emigrantes como gente concienciada con los temas más sociales o políticos de la época y gente joven que iba un poco se decía entonces a liberarse, ¿no? A buscar un poco la vida, no tanto económicamente, que también quizá, sino un poco a romperse un poco ese corsé que en este país nuestro, del catolicismo y de pues nos habían conculcado siempre. Y allí inmediatamente yo teníamos una amiga muy importante en aquel momento que ya nos había hablado, tomo agua porque si no me quedo sin... Todo está en el libro, ¿eh? Está en el libro, está haciendo un pequeño extracto. Algunas cosas sí están, muchas más, luego veréis. Pero sí que nos había hablado de un amigo que se llamaba Joaquín Martínez y nosotros encontramos a Joaquín Martínez enseguida. Joaquín Martínez Sabina. Sabina es el segundo apellido. Entonces, bueno, pues entonces hicimos una amistad enorme, bárbara. Este hombre cantaba boleros en un restaurante, en los restaurantes, que es lo que se hacía entonces. Nosotros habíamos preferido en París las calles, pero en Londres era
se cantaba en los restaurantes, hasta que ibas o podías ir a centros fundamentalmente de estudiantes o españoles, como el Machado, ¿no? Allí lo conocimos haciendo teatro, dirigiendo un grupo de teatro y haciendo canciones que eran canciones un poco tipo sudamericanas y cosas así, ¿no? Lo ha dicho porque lo ha escrito él, ya tú lo sabes perfectamente, pero que nos debe no sé cuánto, nunca se lo hemos cobrado ni se lo vamos a pedir, pero él encuentra de repente un grupo de gente que va allí, que canta, que hace canciones, que tiene otras historias, ¿no? A los 2 años es cuando publica él un librito, que son letras de poemas o todo de canciones, que se titula Memoria del exilio, en el que ya vienen algunas de las primeras canciones que van ya a decirnos quién va a ser este señor, que igual es algo, porque se nota que igual es algo, ¿no? Y ahí viene mi vecino de arriba, ya viene 40 hoces terras, ahí vienen las canciones del Inventario, su primer disco, ahí vienen historias que ya van denotando un poco esa historia. De luego la relación siguió siendo estrecha. En julio del año 76 somos nosotros los que le esperamos en Barcelona, los padres de Lucía, que era su novia con la que luego se casó, su primera mujer, Lucía, y inmediatamente después tuvo que hacer la milla en Mallorca, allí nos fuimos un mes entero con ellos. Es decir, que esa es un poco la historia de una amistad que duró mientras mucho tiempo. Y bueno, luego pues estas cosas del tiempo. Sin más, yo digo, como seguramente muchos de vosotros, que en este caso yo he tenido la suerte de tener un amigo que después resulta que ha dejado como 10, quizá 20, puede que 50 canciones o 100 que ahora mismo son patrimonio de la humanidad. Y eso es así. Y yo estoy encantado, nada más. El disco ha salido a la portada, aquí en el vídeo, el disco de Joaquín Sabina que referimos, se llamó Inventario. Joaquín siempre lo ha desechado, lo ha aborrecido, pero siempre le hemos dicho, oye, pues no es tan horrible, o sea, no está mal. Pero es que yo creo que no quiere reconocer la influencia de Carmen Jesús y Jesús. Yo creo que Joaquín tiene su forma de pensar y digo, a ver si me van a descubrir que esta letra, en fin, hay conexiones. Entonces, la verdad que, bueno, supongo que bueno, pero disco por disco sí que el siguiente, que ya es suyo, en el sentido de que lo conoce, y además la portada es de un compatriota nuestro, de casi todos nosotros, de Octavio Collis, Malas Compañías, ¿no? Malas Compañías se lo dedica a Carmen, Carmen ya lo vive, y además hace la canción de Lizaro, que la había compuesto, y tiene un buen armonicista, más allá de que sea yo mismo, ¿no? Pero bueno, el disco se puede oír, ¿no? Sí, no, está bien. Bueno, etapas, toda la etapa está descrita. Es muy curioso, lo del título de los capítulos está basado en canciones. Por eso la crónica generacional tiene un sentido. Son canciones donde, bueno, van evolucionando esas canciones y él va dando contenido donde aparece otra faceta de Jesús, que es la de, si no historiador, sí persona inquieta en conocer la memoria histórica. Porque ahí ha destacado también, si quieres en otro momento hablamos, también en otra etapa, porque claro, lo que importa, tu faceta discográfica, vuestra faceta discográfica, aparece el primer disco, Carmen Jesús Iñaki, ¡wow!, una bomba para los rijanos, porque por fin tenemos un disco, aparte de los joteros y esto, Antonio García, bien, pero no, un grupo jotero, o sea, no, un grupo de cantautores, ya tenemos. Luego saldría ya más tarde Rioja, que ya sí entró dentro del circuito de festivales, pero hasta que llegaron ellos teníamos el disco de Carmen Jesús Iñaki, y afortunadamente se pudo repetir, o sea que hubo dos. ¿Nos cuentas algo de la génesis del primero? Pues fíjate, fue una cosa muy bonita porque, claro, nosotros en el primer momento, cuando volvimos en el año 76, volvimos a través de Barcelona porque teníamos muchos amigos que habíamos hecho ahí en París, catalanes, o que tenían que ver con catalanes. Un gran amigo nuestro y compañero de entonces y de ahora y hasta que sea, era maestro, era riojano maestro en Cataluña, y estuvimos también con ellos, pero sí teníamos aquellos amigos que, bueno, con los que habíamos convivido en algunas etapas
Y desde Barcelona intentamos y fuimos preparando la llegada a Logroño, a La Rioja. Y fue el año 76, como decía, y desde el principio ya estamos hablando con gente. Yo siempre he agradecido a Chema Purón, que en aquella época él trabajaba en una casa de discos, en Moviplay. Y él siempre nos echó una mano, y salimos a la vez en el mismo sello, creo que primero su disco y luego el nuestro. Entonces, pero bueno, hubo más gente que apoyaba aquella idea y tuvimos la enorme suerte de contactar, claro, en el mundo que nos movíamos era fácil, con un tal Luis Mendo, te voy a decir a ti de Luis Mendo, que es prácticamente una de las bases de la música popular, de la canción de autor en este país, no por la Puerta de Alcalá solamente, sino por lo que ha hecho con Luis Pastor, con José Afonso, con todo el mundo, con Pablo Guerrero, acompañándole hasta el final, con todo el mundo, ¿no? Luis Mendo, o el Judas con su piano, o el bajista, o el Kutu, que luego estuvo en Leño, ¿no? En alguno de estos. Ese grupo se llamaba Malasaña. Y de repente en la casa de discos conseguimos una casa de discos, era Moviplay. Pues primero que nos dieron a ellos dinero para preparar el disco durante 2 semanas, ensayando durante 2 semanas. Esta gente cogía las canciones, a nosotros les habíamos pasado una cinta grabada, los 3, y a partir de ahí, juntos, los 5, y nosotros fuimos desarrollando todas las canciones, pero verso a verso. Era una cosa muy bonita. Por eso ese primer disco, el segundo disco yo creo que está bien, pero es una arreglista. También se basa en la música que nosotros le hemos enviado, también la discutimos con él, pero es que el primero no es que lo discutí, es que lo hicimos juntos con ellos, ¿no? Y fue una cosa muy bonita. Entonces ese es el primer disco, tiene esas canciones como de lunes a sábado, tiene la balada de San Asensio, tiene La Rioja existe. La balada de San Asensio, yo no tenía ni idea cuando grabamos el disco, en el año 77 sería, ¿no? 77, de lo que iba a significar, porque en la balada de San Asensio te cuenta la historia de cuando vas a cantar a un pueblo y te llaman y te dicen, porque en aquella época todavía, en la transición, teníamos que pedir permiso, teníamos que entregar las canciones, nos las censuraban, te ponían delegado, bueno, era una historia, ¿no? Y sobre todo la gente, cada pueblo tenía que pedir los permisos. Y son estos chicos y estas chicas, bueno, ya no son tan chicos y tan chicas, los que se jugaban de alguna manera en que les llamaran, no les llamaran. Entonces el Asensio nos llama, el alcalde, el secretario nos dice que no sé qué, canta la canción, y nos dice que aquí nunca pasó nada y aquí nunca va a pasar. Esto se aplicaba fácilmente, ¿no? Y no pasaba nada, así que no vengáis vosotros aquí o no penséis que vais a cantar unas cosas y todo va a cambiar, el mundo va a cambiar de base, que decía la canción. Aquí nunca pasó nada. Yo no sabía entonces que al cabo de no sé cuántos años, muchos, yo haría una historia y trabajaría en un libro así cortito de 1000 páginas que se titula Aquí nunca pasó nada. Ya en San Asensio, pues había muerto en la guerra civil 30 y pico personas, de una manera absolutamente innecesaria, como todas las guerras, incluidas, por cierto, pero permíteme que lo diga, la de Gaza. Entonces, no lo sabía, que íbamos a tener, que aquella canción iba. Así que eso de alguna manera viene a, como hace nuestro amigo Jonás cuando mezcla las 2 canciones, La Rioja existe y la balada de San Asensio a través del libro Aquí nunca pasó nada, como el resumen también de una dedicación personal de la que yo me siento pues tan orgulloso como obligado y también de alguna manera agradecido a poder haber tenido esa oportunidad y esa gente alrededor que me permitió, me empujó
para poder llegar un poco a estas dos historias. Bueno, un pequeño paréntesis. Luis Mendo es un músico seminal, acompañante, guitarrista, formó un grupo llamado Suburbano, dúo, con Bernardo Fuster, y luego ha acompañado y arreglado a Luis Eduardo Aute, hasta Pablo Herrero, o sea, ha arreglado a todos, que coincidieran, fue, bueno, pues una cosa del destino maravillosa, claro, porque tener a Luis Mendo, en fin, ha sido importante. Luis Mendo ha sido, porque ya se ha jubilado, hace unos meses se jubiló, pero ha sido vicepresidente de la AIE, que significa Artistas, Intérpretes o Ejecutantes. Es decir, la SGAE habla de autores y la AIE habla de intérpretes o ejecutantes. Responsable también de los premios de la música, de la Academia de la Música, San Luis Mendo, cuidado con él, personaje fundamental. Ese paréntesis, y bueno, que estuviera con el disco de debut de Carmen Jesús Iñaki, pues estuvo muy bien, muy bien. Y el otro tema, claro, el otro tema no musical, histórico, que él, no sé, le veo como muy sentido. Yo leí un libro suyo donde me enteré, caray, que en Haro ha habido un campo de concentración. ¿Pero cómo? Y yo no me he enterado, si en Haro nadie ha dicho nada de esto. ¿Esto qué es? Y entonces él ha documentado, no solamente el de Haro, no sé cuántos más. Yo que sé, ha documentado un montón de cosas y ha investigado mucho. Ese es el otro tema que queríamos hablar, que os decía, cuidado con Jesús Vicente Aguirre, que es mucho más que el Jesús de Carmen Jesús Iñaki. ¿Es así? De hecho, aquí nunca más hablado, lo presentamos aquí, en esta sala. Si no recuerdo mal, hubo que abrirla aquello porque no hubo mucha gente. Y la presentamos aquí, por supuesto, y en muchos lugares de España, ¿no? Sí, yo creo que era una manera de contar, porque debemos conocer esa frase tan enorme, que a mí me gustaría que fuera más cierta de lo que temo, conocer las cosas para que jamás se repitan, sobre todo lo que hemos hecho mal a lo largo de la historia. Y hay cualquiera de nosotros que en su propia vida, yo habito aquí, lo digo en algún momento determinado, no digo, bueno, yo creo que todas las cosas que yo he visto a mi alrededor, empezando por las mías, a veces no han sido las mejores, ¿no? Las actitudes que hemos tomado, lo que sea, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante. A partir de ahí se trata de conocer pues lo que ha ido ocurriendo en nuestra tierra. Yo le dediqué un primer libro al proceso autonómico de La Rioja. La Rioja empieza a caminar, que era el eslogan de aquel primer día de La Rioja en Nájera. El primer día con permiso. Que si Nájera, que si... ya sé yo por qué lo digo, y ellos también. Pero con lo que comenté como el primer día de La Rioja, el 8 de octubre de 1978, ¿verdad? En Nájera. La Rioja empieza a caminar. Entonces yo en ese libro contaba un poco lo que había sido el proceso autonómico desde la época fundamentalmente provincial, desde cuando conseguimos ser provincia, primero provincia de Logroño, antes partida entre Soria y Burgos, provincia de Logroño, y luego cómo había ido surgiendo ese movimiento. Un paréntesis para decir, por cierto, que hemos visto dos fotos curiosas, para mí muy curiosas, porque uno es el programa de las jornadas del San Juan Evangelista de 1977, que son unas jornadas muy importantes, mucho más, bueno, mucha gente lo conoce porque supongo que se han preocupado, pero otra gente no ha llegado a saber la importancia que tuvieron esas jornadas en la vida futura de La Rioja, que en ese momento se estaba discutiendo, hablando o reivindicando. Y luego hay un cartel nuestro donde pone, que está puesto, es una foto del cartel que han puesto diciendo que el sábado la actuación de Carmen Jesús Iñaki. En aquellas jornadas reunieron, por un lado, a alguien como Luis Vicente Lía, que era sigue siendo el etnógrafo más importante que hemos tenido en los últimos muchos años, ¿no? En La Rioja estaba Ricardo Romanos con el grupo Adefesio, una obra de teatro, Ricardo Romanos, que aparece en alguna otra foto también,
estuvo Ramón Tamames en una charla que comentaba yo antes, donde demostró un conocimiento que tenía absolutamente de la economía riojana, porque él había dirigido Iberplan, que era toda una historia anterior. Entonces, aunque él fue al San Juan Evangelista pensando que tenía que hablar de los pactos de la Moncloa, cuando esta gente le dice, no, que tienes que hablar de La Rioja, allí el hombre, yo recuerdo perfectamente cómo nos dio una lección total, ¿no? Bueno, estuvieron los grupos políticos también tratando de explicar sus posiciones de entonces, y la fiesta tuvimos el honor de compartirla con la gente del colectivo riojano, que es quien lo organizaba, y aquello que ves detalle. Esta es la bandera de La Rioja. Si no recuerdo mal, y creo que no lo recuerdo, la franja blanca todavía era triangular, a los pocos meses ya eran las 4, y una bandera que alguna gente se planteó, ¿cómo hacemos la bandera tal? De repente la gente empezó a llevarla en todos los sitios, y aquello se convirtió en un río que fue empujando a otras asociaciones como Amigos de La Rioja, a otros grupos pequeños políticos, otros grupos ya mayores, y en los grupos más definitorios, es decir, la OCDE de la época, toda aquella gente acabó aceptando la posibilidad de que La Rioja fuera una región autónoma. También eso lo contaba en ese libro, aquí muy poco, ¿verdad? Porque precisamente hago alusión a que tiene otros libros, no solamente el mío, hay muchas historias que tú tienes el otro, ¿no? También. Entonces, donde se puede ver esa historia tremenda de cómo, con una causa, bueno, La Rioja es una región determinada, no es el Reino de León, que por cierto no es autonomía, no lo consiguió, quiero decir, y sin embargo hay también cuestiones que no son casualidades de la vida, son historias de que es que el tren pasa y tienes que ir a buscarlo, a pararlo o a montarte en él, y en La Rioja se hizo eso, ¿no? Entonces hubo toda esta gente que empujó, y yo siempre he dicho, luego, cuando alguna gente a veces ha puesto en tela de juicio que aquello se hizo, bueno, pero al final no, claro que al final los 32 antes se llamaban así, ¿verdad? 32 antes se llamaban los que hicieron finalmente, los que firmaron el Estatuto de Autonomía, lógicamente fueron los políticos que ya habíamos elegido, ¿no? Pero el empuje, el río que crecía, fue esa llamada de los grupos a la que nosotros, como digo, tuvimos la enorme suerte y el orgullo de ponerle música. Un pequeño paréntesis, otro más. El Colegio Mayor San Juan Evangelista, muchos lo sabemos, pero hay alguien que dirá, ¿y eso qué era? Hablo en pasado porque está cerrado y además lo quieren derruir. Bueno, hay una polémica desde hace años. A ver, el Colegio Mayor San Juan Evangelista, en la ciudad universitaria, en la Complutense, en Madrid, fue centro de reunión de toda la cultura. Se empezó llamando Centro de Música y Jazz. Se destacaba el jazz en el colegio, pero había de todo. Había vanguardia, orquestas, había, pues, sobre todo cantautores, pero también quisieron apoyar el jazz. Entonces, al margen de la faceta musical, hubo muchísimas conferencias, actos solidarios. Entonces, fue como una especie de contrapeso a la postura oficial, que era la única que había. Estoy hablando de los años 70, me refiero, y después ya siguió el centro, y ahí está el colegio, le llamamos el Johnny de la transición. El Johnny, que era muy importante. Claro, dices, pero ¿cuántos alumnos había allí? Bueno, no había muchos, pero íbamos todos al Johnny. Todo el público sabía que en el Johnny había lío, y siempre bueno, había calidad. Y ahí pues se celebraron estas jornadas riojanas. Sobre el tema histórico, ¿cuántos libros has escrito? Pues tengo uno anterior, pero muy pequeñito, sobre una introducción al folclore de La Rioja, algo que nos interesó siempre, pero tú sabes en lo musical, que dominas, que éramos más un grupo de folk rock, ¿no? Un poco nosotros, además de Atahualpa Yupanqui o la Parra, o Mercedes Sosa, o toda esta gente, y por supuesto los cubanos, Silvio y demás, Víctor Jara, Quilapayún,
Por encima o alrededor de todos estos, nosotros habíamos hecho una enorme amistad con Peter Paul and Mary, con Bob Dylan, con Buddy Guthrie, con Joan Baez. Con toda esta gente habíamos traducido las canciones, las habíamos cantado. Entonces hacemos un poco todo este tipo de canciones, todo este tipo de historias. Y me estabas preguntando porque en este momento... Por los libros. ¿Por cuántos libros has escrito no referidos a la música? Pues, Carlos, lo decía porque esa introducción que llevamos al folclore de La Rioja, cuando decía que a nosotros personalmente nos ha preocupado más desde el punto de vista del desarrollo musical estas otras historias, ¿no? Pero esta es el pequeño libro, ¿no? Luego está lo del proceso autonómico, luego, más allá de las novelas y los libros de poesía y estas cosas, están fundamentalmente los 4 libros ya dedicados a ese tema, ¿no? Aquí nunca pasó nada, hacemos una venda de ese libro. Luego, al fin de la batalla, me parecía importante reseñar que también en La Rioja, como en todos los sitios, había muerto un montón de gente en el frente, que a veces no se toman en consideración, da la impresión de que, bueno, los soldados para eso están, ¿no? Y entonces yo venía a contar uno a uno de nuevo todos los que murieron, evidentemente, y en su mayor parte de todo lo que se llamaba Ejército Nacional, porque La Rioja desde el 21 de julio es un territorio dominado por los que se han sublevado. Por lo tanto, estos van a ir haciendo la misión, más allá de los que van voluntarios a un campo o al otro si pueden, pues a los que les toca. Y yo quería que se conociera esa historia y ahí la conocemos también. Y luego sí que publicamos también un libro, igualmente que estos, en Pepitas de Calabaza, que donde contábamos una historia que ya aparecía en Aquí nunca pasó nada, en cartas. Cartas que escriben gente que va a morir, lo sepa o no lo sepa. Eso también tiene su importancia, ¿no? Es decir, la gente que escribe una carta... No, yo creo que está por ahí. ¿No? Que suena como el mío, pero no era, no lo había pagado. Entonces, se trataba un poco de contar esta historia, de que nos lo contaran ellos, ¿no? Un poco esas cartas de cómo están los hijos, ya estará la vendimia, ya verás cuando yo vaya, que no va a ir, ¿no? Me parecía importante. Eso ha dado lugar a una película, a un corto que se titula Recuerdos para quien por mí pregunte, que es una de las frases que la gente emplea, ¿no? Generalmente quienes escriben son gente muy normal de los pueblos, entonces, de lo que me dices, pues están contestando una carta de lo que me dices, de no sé quién, de no sé cuántos, ¿no? O al final, pues, recuerdos por todo el que por mí pregunte, una forma de expresión muy coloquial. Y Fernando Vilches, que hizo esta película, creo que le dieron un premio en Málaga este año, y bueno, pues es un temas que tienen que ver también con la historia, que yo lo digo siempre, que deben hacernos siempre conocer, nunca olvidar el pasado, pero sobre todo, y repito, para que jamás se repita, y sobre todo para que seamos conscientes de que la única posibilidad de vivir en paz es vivir en paz. Y para vivir en paz primero hay que vivir, o sea, no se puede matar. Si no se puede matar, hay que respetarse los unos a los otros, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a contar aquí el catecismo de la humanidad, pero esa es la historia. Has traído algunos libros, ¿no? He visto ahí en la mesita redonda esta, hay algunos de los libros de los que está él hablando ahora mismo. Sí. Si alguien está interesado, ahí lo tenéis. El que presentamos hoy, bueno, esto es un lujo de edición. O sea, yo cuando lo recibí dije, yo quiero otro igual, hombre, con mi contenido, no el suyo que soy ya está, sino yo quiero hacer otro que salga así. Y por eso hablé con Pepitas, con el editor, porque dije, qué maravilla de edición. La verdad es que muy bien todo, la foto. Este hombre escribe, cuenta cosas de su Discópolis, y les cuenta su vida también y sus cosas. Bueno, pero el tema hoy es ese ya habrá oportunidad. No es el que le he dado a este editor, le he dado otro, diferente. Ya está. Bueno, el caso es que, claro, tú recibes este libro y te gusta la tapadura, la forma de la impresión, las fotografías, cómo están, y luego empiezas a ver todo, la composición, y dices, caray, esto es un libro, esto no es una edición vulgar y corriente. Entonces,
Claro, está muy bien. Y además no solamente es que sea ya la autobiografía, sino que efectivamente es la crónica a través de este grupo de una etapa histórica que nos ha tocado vivir, que la hemos vivido y que ha tenido diversas etapas y evolución. Y entonces no te escapes ahora. No sé si antes de llegar al final, ya sabes cuál es, ¿quieres hacer hay otra etapa que quieras hablar? No, lo que tú... Si crees que nos hemos dejado algo, dime. No, bueno, si nos hemos dejado, claro que nos hemos dejado. Lo que pasa es que yo quiero comentaros que hay que descubrir a Jesús Vicente Aguirre, que no solamente el cantante, lo he dicho desde el principio, no solamente es el cantante que habla en Jesús e Iñaki, no, es más. Y aquí hay mucho tema, vale la pena. Además vale la pena que los leáis detenidamente. Si tenéis oportunidad de poneros los discos y los tenéis por casa o por Spotify, que están, pues ahí los podéis poner de fondo, porque, caray, es que empiezas a recordar esas cosas el año 77, y esta gente de lunes a sábado, y empiezas a recordar todo aquello. Hombre, los más mayores, los más jovencitos, pues no, a lo mejor no eso, pero los más jovencitos pueden intentar recrear lo que quizás nosotros sí hemos vivido, ¿no? Y bueno, pues aquí están las etapas, las canciones. Y entonces, como yo he empezado por el final, por el radio Túa Radio, que es que la directora que te sucedió a ti, cuando ya se convirtió aquello no en una radio libre independiente, sino en una emisora municipal, hablé con ella, la llamé, me interesé. Ella ya no tiene nada que ver con Parla, está por el sur de España. Y le hizo mucha ilusión, y le dije, ¿qué piensas de Jesús Vicente Aguirre? ¿Qué tal lo hizo? Porque tú fuiste su continuadora. Y estaba encantada, me mandó unas cartas en Facebook, me mandó unos comentarios, pero que muy alabándole completamente de la labor que había hecho. Lo que ocurre, como todo, es que luego la emisora municipal, pues empezó a caer, ella ya abandonó el cargo y se convirtió en una emisora municipal, pues del alcalde. Pero eso no es lo que ellos querían una radio libre, y la hicisteis, y además tuvisteis éxito. Pero se Parla, que sí que no tenía tranvía, como decíais, ni tenía aceras en muchas de sus calles, sí tenía ya mucha gente, porque era una ciudad dormitorio y había mucha gente empeñada. Algunos venían de fuera, incluso de la Universidad Popular. Había algunos de los profesores que venían de Madrid, que no están muy lejos, pero nosotros, como algunos otros, aterrizamos y nos quedamos en Parla. Y durante ese tiempo, durante 2 años, nosotros tratamos de vivir Parla y de que Parla viviera, ¿no? Y hay gente que hacía otros grupos de música, ponía jazz band, que hacían jazz, pero me acuerdo de los Tennessee. A los Tennessee seguramente algunos recordáis, los discos. Los Tennessee son de Parla. Nosotros salíamos a pasear el domingo en una placita que había, y ahí había todos los chiquitos con esos chalecos rojos tan bonitos, del Elvis Presley o del Dúo Dinámico también, ¿no? Y el pelo así, y las chicas iban con esas faldas amidonadas, así, y solo faltaba que sonara el rock and roll y se ponían, era una preciosidad, ¿no? Aquello. Y eran los Tennessee, entonces toda esta gente, y haciendo revistas literarias de repente, bueno, fue una cosa muy bonita. Yo creo que esa época en general, y yo creo que no solo en Parla, por los contactos que teníamos con otros lugares, esos años 70 van a hacer que este país navegue. Sí, no, la Universidad Popular se extendió por toda España, pero particularmente la Comunidad de Madrid. Otra de las importantes era la de San Sebastián de los Reyes, que era una universidad popular. Bueno, madre mía, esos han sido, porque ahora ya la gente se ha jubilado. Bueno, uno de los hermanos que llevaba aquello, García Rayo, falleció, pero el otro ha seguido y sigue, pues ya jubilado también. Pero la Universidad Popular sigue, o sea que es que esas experiencias de la Universidad Popular que permitieron una radio libre, pero libre de verdad, porque sí, yo ya estaba en Radio Nacional de España, sí. Yo entré en Radio Nacional de España en el año 77, soy de oposición de abril de 1977, pero si todavía no estaban las elecciones, las primeras elecciones, no estaban, pero iban a estar.
y entonces querían mover el ambiente, entonces por eso se convocaron para que diéramos boleto a los franquistas, hablando en plata. Y entonces, bueno, pues ahí yo entré ahí. Del 77, estamos hablando de Radio Parla, es del año 84. Sí, que decía el 70 son los 80. 84, y la Universidad Popular de San Sebastián de los Reyes desde el 79-80, se fomentan las universidades populares y, claro, tú decían, bueno, pues que Radio 3, yo no empecé en Radio 3, es un matiz, porque Radio 3 empezó en el año 79, en julio del 79, y yo estaba en Radio Exterior de España. Entonces, claro, luego ya Radio 3 empieza a las 24 horas en el año 81, yo pido el traslado, me lo conceden, y se suponía que Radio 3 era, bueno, no va más de la libertad. Pues no, porque ahí estaban las radios libres, ahí estaban con una frecuencia y una potencia mínima, pero sin embargo, eso sí que era libertad, porque es que aquello era, vamos, se decía de todo. Así eran las asambleas, no las podéis imaginar. Era curioso, ¿no? Al final era hasta bonito, ¿no? Pero bueno, ahí podías escuchar cualquier cosa, ¿no? Desde que se unan de repente 80 personas, cada cual a decir lo que le parece que es el mundo y sus... era una cosa tremenda, pero muy hermosa, claro. Muy bien. Bueno, si tenéis, si queréis añadir tú, José Antonio, alguna cosa más. No sé si el público... Por eso, si no, damos paso si os apetece hacer alguna pregunta, alguna cuestión, precisión. Recordar cosas a uno de vosotros, que sois, canción. Que sois tan mayores como este. Bueno, el micrófono, espera un momento, el micrófono. Sí. Bueno, yo somos saludados, pertenezco a la Junta de Gobierno aquí del Centro Riojano, soy Luis Leza. Y para empezar decir que hemos estado en la radio. Pues claro. Vamos, es que tú eres la radio. Eres Radio 3. Yo he escuchado Radio 3 y ahora cuando te he escuchado, no, es que tú eres Radio 3. Para mí eres Radio 3. ¿Tú sos la jefe? Eso. Tu voz es que es absolutamente tan personal, tan cálida y que efectivamente me recuerda. Bueno, en relación con Jesús, pues nada, ¿qué vamos a decir, no? Los que hemos vivido aquella época, se van a cumplir enseguida 50 años. Más en lo que has comentado, pero vamos, en esa fase ya un poco caliente, de esos años 76, 77, 78, que están a punto de llegar. Y la verdad que la tenemos muy presente, ¿no? Tenemos muy presente el movimiento que se creó en La Rioja, porque en La Rioja sí, nos hemos sentido siempre muy riojanos y con una identidad propia, yo creo, y siempre no hemos sido ni castellanos, ni aragoneses, ni navarros, ¿no? Tenemos un vínculo entre todos nosotros en la cultura que nos ha unido. Pero vosotros la verdad es que habéis hecho un poco de carburante, de catalizador de esa idea del riojanismo, ¿no? En esos años hubo mucha gente que se movió, indudablemente, pero todos recordamos con mucho cariño aquella época vuestra y sobre todo la canción, ¿no?, de La Rioja Existe, que es una canción que efectivamente es la canción del riojanismo, ¿eh? A Dios gracias, yo creo que si La Rioja existe ya, ¿eh? Sí. Eso sí que está claro, pero bueno, en aquel momento había que hacerla como dice la canción, ya ahí estuvisteis vosotros en mi primera línea, ¿eh? Y es una canción que está muy viva, además. Es una canción que la escuchas ahora y la verdad es que dices, oye, joder, qué viveza, qué frescura tiene la canción, ¿no? Estuvisteis en mi pueblo, en Burriuela, dando un concierto. Os trajimos una asociación cultural de Burriuela, se llamaba Asociación Cultural de Burriuela, que también tuvimos que pedir los permisos estos al ayuntamiento y demás. Y bueno, éramos un grupo de gente joven, pues eso, que nos vinculaba con el tema, ¿no?
de aquellas personas que efectivamente pues, estuvisteis en primera línea y movilizasteis a La Rioja para llegar un poco a lo que somos, que claro no seamos una sociedad perfecta, pero vamos, es que no hay color, mucho mejor que entonces. Así que enhorabuena por tu trayectoria y por lo que habéis sido para todos nosotros. Jesús. Gracias. Quiero recordar alguna cosa, por ejemplo, hay una fotografía hermosa en la que, no sé si la que hemos visto está pintada la bandera, porque es una fotografía en blanco y negro, la época, la fotografía original es en blanco y negro, es en Uruñuela, donde por primera vez en un espacio abierto aparece la bandera de La Rioja, que habíamos ido llevando desde que el colectivo riojano había tratado de fomentar en esas jornadas, y después con las pegatinas, todo aquello, ¿no? Es en Uruñuela, donde cuatro chavales, que podemos decir su nombre, conocéis a muchos de ellos, de esa zona, de Baños, los cuatro que van a poner, entran con la bandera que la metieron en la mochila, y estamos cantando nosotros, supongo que La Rioja existe, y en ese momento y ponen la bandera, ¿no? O sea, fue una fotografía muy definitoria, de alguna manera, en cierta manera definitiva, ¿no? Yo creo que La Rioja, evidentemente, como cualquier lugar del mundo que pueda tener buena mente y de buenas maneras, además, una mayor autonomía desde un pueblo, aquello que se dice que cuando el poder se acerca a la base, pues puede servir para algo. En ese sentido nos ha servido. Somos una tierra determinada, tenemos nuestras pequeñas historias, nuestras cosas maravillosas, tenemos nuestros problemas, como es lógico, mucho más cuando la sociedad avanza y va creando y va recibiendo todas esas cuestiones que de repente antes no hacían falta, ahora sí, tenemos, no tenemos, podremos tenerlo. En ese sentido siempre será mejor, ¿no? Yo de todas maneras siempre digo una cosa muy importante, porque yo que he estado fuera de España, en un momento además en el que cuando nosotros estábamos cantando, muchas de las veces coincidimos en fiestas de la emigración española. En esos momentos, en los años 70, solo hay 6 millones de españoles en Europa emigrantes, solo. Entonces, quiero decir que de alguna manera esa historia la hemos vivido en primera persona. Y los asturianos de Bruselas, por ejemplo, o los andaluces en Londres, o digo por recordar algunas, había en todas partes, de todas partes, ¿no? Y cada cual mantenía también su pequeña idea de lo que era su pequeño país, su pequeña historia, y la verdad es que en general, y de qué manera, se agradecía y se veía lo que significaba un poco España para la mayor parte de todas aquellas personas, ¿no? Fueran emigrantes por cuestiones económicas, que era un poco lo más normal, fueran los hijos del exilio. Todo el mundo recordaba y con mucho cariño su pequeña patria y su patria, ¿no? Es una idea que yo creo que en ese sentido también, y luego además hemos visto lo que es la solidaridad entre las personas, entre las gentes, entre los pueblos. Nosotros hemos cantado en Italia y la gente se ha volcado con estos españoles, hemos cantado en todas partes, ¿no? Entonces, al final uno se siente ciudadano del mundo, y en ese sentido sí que conviene a veces situarnos, ¿no? Por ejemplo, aquella frase que yo no sé si la ha dicho alguien antes que yo, pero yo la repito siempre, que es que La Rioja es una de las 17 mejores autonomías de España. Y eso es importante a veces considerarlo, porque seguramente nos pone por encima de algunas que yo que sé, y nos pone de otras que no sé cuántos. No, mire usted. Aquí somos todos, o debiéramos ser los ciudadanos del mundo, pero yo vivo aquí, yo me preocupo de esta historia. Incluso aunque viva en Madrid, tengo mi relación con mi tierra, y busco, y hago, y tengo un centro riojano, que vaya centro riojano. No es la primera vez que venimos aquí, ¿no? Pero, y de repente hemos estado en Buenos Aires y visto el centro riojano, estaba cerrado aquel día, pero bueno. Entonces, ese tipo de historia nos llama, nos sigue. Yo, hablando de Argentina, de repente, una vez que vas allá, yo
quise conocer la Rioja Argentina, porque era la Rioja Argentina y tenía que ver algunas historias con... Bueno, estas cosas te llaman, ¿no? Pero en ese sentido tan hermoso, tan amplio de ser ciudadanos del mundo. ¿Hay alguna otra cosa? Sí. ¿Hay alguna? Sí. Bueno, Jesús, primero una pequeña precisión que tampoco tiene mucha importancia. Fue el 27 de julio San Pantaleón en Huércaros. Ah, Huércaros, perdona, fue Huércaros. Sí, que Luis no se me enfade, pero fue... No fue Ruyuela. Yo no lo había dicho. Soy yo el que lo ha dicho y siempre digo Huércaros y lo digo bien. El libro está bien puesto. Fue Huércaros, sí. Y luego en segundo lugar, mira, un sentimiento, solamente un sentimiento. Todos los que estuvimos entonces metidos en aquella marea, hicimos muchas cosas y yo creo que fueron muy importantes y no nos vamos a quitar importancia porque es verdad. Y lo que sí es verdad es que yo tengo un sentimiento agridulce, no sé qué piensas tú, del grado de reconocimiento que hemos tenido después. Es decir, yo he tenido una sensación de tristeza, de que, bueno, eso ya está hecho. Esa bandera está aquí porque siempre ha estado. El nombre de La Rioja está porque siempre ha estado. No era La Rioja, era la provincia de Logroño. ¿Tenemos autonomía porque siempre hemos tenido autonomía? No teníamos autonomía, no teníamos nada. Y además la autonomía la conseguimos colándonos de milagro porque sacaron un articulado especial y nos metimos ahí en el cajón desastre de las autonomías que no eran las digamos, las buenas, las conocidas. Y entonces lo que sí tengo yo es una sensación de eso, de que no hay un grado de reconocimiento para todo eso. Es más, hay una sensación de que conviene olvidar todo aquello porque ya está. Seguramente será porque ningún partido político tuvo ninguna implicación en aquellas historias. Es verdad que no la tuvieron cuando se tuvo que firmar el Estatuto de Autonomía y cuando tuvo que ponerse la bandera en la Diputación. Entonces sí, pero hasta entonces no. Entonces esa es la sensación que yo tengo y en mis conversaciones ya sea con la antigua presidenta, con el actual presidente, en ese sentido tienes una sensación como decir, pero bueno, ¿esto a qué viene ahora? Si esto ya está. Y luego, no sé cuántas de medallas de La Rioja se han concedido, no sé. Y tengo la impresión de que muchas no tenían que haberse concedido por lo que fuera. Es una opinión mía personal. Pero de luego que no te dan a ti es una cosa que no lo consigo entender. De todas maneras, me gustaría, y tú lo sabes, que a pesar de que yo siempre que puedo, recuerdo a aquella gente, porque esas cosas, cuando se han vivido, son imborrables y además están escritas en la historia de las personas y en el corazón, si existen estas cosas, ¿no? Entonces le puedo dedicar un capítulo, por supuesto, en aquel libro, tanto al colectivo como Amigos de La Rioja, como a aquellos grupos, generalmente eran los grupos más minoritarios, extraparlamentarios, que son los primeros que se dan cuenta de que hay que hacer aquello y cómo se van sumando, ¿no? Los otros se van sumando en la medida en que se ven pues un poco forzados y que van viendo que es una posibilidad que muchos no lo hubieran firmado de entrada, ¿no? Porque simplemente era más... En aquel momento, yo a veces lo pienso también así, España se estaba rehaciendo, estaba recuperando la democracia, la libertad, no sé qué, y luego la autonomía de no sé dónde, ¿no? Y eso, claro, creaba una serie de problemas, entonces era... Aunque no fuera más que para la gente que estaba resolviendo los problemas, y también estos, y también yo entiendo que eso no les fue fácil, ¿no? Pero ahí estuvo esta gente, y es cierto, a mí me ha costado alguna vez, no ha llegado a ser un disgusto, pero yo he discutido con una persona, que no voy a citar, que fue el presidente de La Rioja en todo caso, que esto era una cosa que, bueno, lo de la gente, y yo siempre, ahí en la radio precisamente explicando, no, vosotros hicisteis lo que teníais que hacer,
pero lo hicisteis porque todo ese movimiento estaba en marcha y se puso a hacerlo. Hasta 40.000 firmas, que yo no las conté, pero estaban allí. Y eso significó toda una historia, claro, y esto es así, ¿no? Entonces, muchas de las veces, en ese sentido, conviene recordarlo y decirlo, porque además las cosas se han ganado en la calle muchas veces, aunque la calle no fuera nuestra, era de Praga. En aquella época, la libertad tiene que ver con la gente que estuvo en la calle, ¿sí? Y con la gente que... Entonces, que es así. Entonces, todo eso conviene reflejarlo, conviene decirlo para que simplemente conste en los análisis de la historia. Mira, no tiene conexión con lo que has dicho, pero puede tenerla. Os voy a explicar. Yo he tenido un compañero en Radio Nacional que era experto en jazz y que se llama Cifu, Juan Claudio Cifuentes, Cifu. Cuando él murió me encargaron a mí que aparte de mi Discópolis también hiciera Discópolis Jazz, o sea, aprovechar aquí el tema, ¿no? Bien, Cifu tiene una casa museo en El Ciego, porque él tenía allí familia y bueno, pues tiene una casa museo en El Ciego. Vale. Yo ya me he jubilado y he ofrecido mi discoteca para donarla a Aro, al Ayuntamiento de Aro. Vino incluso el que entonces era alcalde en funciones, porque la alcaldesa estaba embarazada, entonces vino a verme a Villaviciosa y se interesó. ¿Qué tienes aquí? Yo, mira, tengo 100.000 CDs para vosotros. ¿Cómo? Claro, cuando oyó 100.000 se asustó. Es para asustarse, porque son 119 metros lineales de expositor. O sea, cuidado, hay que tener ahí eso. Pero empezamos a hablar y tal, y a ver si llegábamos a un acuerdo, y el tema, que es por lo que la reflexión me ha venido con lo que acabas de decir. Se acabó, no era interesante. Si mi amigo Cifu tiene una casa, no una estantería, no una habitación, tiene una casa museo en El Ciego, que además está muy bien, está muy bien, además vale la pena. Porque yo no puedo donar mis discos, mi colección a mi pueblo. Me tengo que andar peleando con unos, con otros y tal. Ahora estoy en negocios con Navarra, o sea, con la Civicán de Pamplona. Pero a mí me gustaría que se quedara en mi pueblo. ¿Qué pasa? ¿Que los riojanos somos más, no sé, más raros? Pues, fíjate, tienen cierta conexión. Quizás no se valore el valor, o sea, eso de, bueno, ¿y esto para qué quiero yo 100.000 CDs? Coño, ahora mismo a lo mejor 10.000 CDs es una barbaridad. Pero vamos a hacer una selección, vamos a elegir 10.000 y vamos a hacer una historia de la música, folclore, no sé qué, los discos de cantautores, todo eso, ¿no? O sea, hablar de eso. Quizá nosotros seamos demasiado, yo hablo también como riojano, demasiado tranquilos, quiero decir, satisfechos. Es decir, no nos va mal. Vivimos bien, tenemos dinero, no nos va mal, en general. Además, nuestra tierra es tranquila, hemos tenido una vida cómoda, en general. Y esto, pues, es un poco agitar el árbol, ¿no? Que se dice, es decir, hay que trabajar, hay que hacer cosas. Eso es lo que yo creo que tú quieres decir un poco. Creo, no lo sé. Sí, no, de hecho, aquí mismo yo, bueno, una charla que di efectivamente sobre el proceso y ofrecí, vamos, estoy dispuesto a hacer, o sea, yo tengo los archivos de lo que era el colectivo riojano y todas aquellas historias, y entonces pues estoy esperando que alguien me diga si eso interesa o no interesa. A mí sí, ya sabes que sí. Ya. Y entonces, bueno, pues es una cosa muy parecida, sí. Bueno, antes de que me describa después de ver lo que pasa con los discos, que he tenido varios edificios públicos que están restaurando, que no saben qué meter dentro, y la verdad es que me desconsuela bastante. Pero yo me quería salir un poco de la cosa local, incluso temporal, para no volver a los nostálgicos. El libro es un libro lleno de música, desde la primera página hasta la última. Y es una música que acompasa los acontecimientos. Y los acontecimientos son acontecimientos llenos de incertidumbre, de inseguridad, incluso de riesgo.
Estamos en unos momentos que también están llenos de incertidumbre, de inseguridad y de riesgo. ¿Qué música tenemos ahora que pueda representar, vamos a decir, el ambiente de la época? Es decir, el espíritu, ¿no? De la actualidad. Hay un grupo riojano que no conocéis y que son buenísimos, se llaman Tundra. Son la leche. Sí, pero aparte de que sean buenos musicalmente, que creo que nunca ha habido mejores músicos que ahora, técnicamente, un poco, hay una retahíla de cantautores, de grupos de referencia, de contenidos de las letras. Y yo personalmente, puede ser que estoy viejo y nunca he sido además muy musicólogo, muy aficionado a la música de la época, pero yo he hecho en falta una melodía de la época, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué referencia podemos tener? Yo te digo ¿Los americanos que llenan estadios de 200.000 personas? ¿O todavía el pequeño cantautor que sigue por los barétonos cantando sus canciones, un poco por la invitación a la consumición? Yo te digo un poco por lo que más o menos todavía escucho o veo a través de los medios en La Rioja, en Logroño en concreto. Aparece gente que tiene algo que decir, siempre hay gente que tiene algo que decir. La verdad que el sentimiento y el sentido ese del cantautor de una época determinada en la que vamos a contar lo que está pasando es diferente, es otra historia, se convirtió hace muchos años en algo más intimista, algo más personal, algo más del tú a tú, con esos, aceptando una serie de problemas que antes quizá no llegaban a expresarse. Es interesante. Yo ahora mismo digo un poco por situarnos con gente que pueda cantar en La Rioja. Hay, de vez en cuando ves que aparece y no sé quién va a cantar. Yo sinceramente no los conozco mucho, salvo a esa generación, que ya no son chavales, pero que siguen siendo jóvenes relativamente, que encabezaría Elena Aranoa, que en estos momentos pues ha grabado unos cuantos discos ya, y que está siempre disponible para poder cantar en historias que tienen que ver con solidaridad. Ha hecho un disco muy bonito no con mujeres riojanas, sino con mujeres poetas de toda España, desconocidas, de la generación del 27, que son absolutamente desconocidas, como es lógico. Digo como es lógico porque es así como ha sido la historia de la literatura y la historia de tal. Las mujeres han quedado ahí diluidas hasta que alguien de repente dice que también aquí, aparte de María Lejarraga, hay otras también, ¿no? Entonces está hecho un disco muy bonito con estas mujeres. Ha cantado diversas historias. Ella pertenece a un grupo de gente como Nacho Ugarte, otra gente que en su momento también fueron un poco los introductores de este tipo de música que venía con la de Silvio, Pablo Milanés, toda esta gente con canciones, algunas suyas, otras, pero yo realmente no he visto, y lo digo por desgracia, ¿no?, que haya un grupo que pueda representar algo de lo que no nosotros solos, sino diríamos por afinidad. Podríamos hablar de los aragoneses y demás, y yo creo que sí, que hay alguna mujer en Zaragoza que canta muy bien y sigue haciéndolo, pero se nos ha ido un poco la gente, y en ese sentido cambian las historias y cambian las formas, y hemos tenido sin embargo algunos grupos de rock, Tierra Santa, Mesura, no sé qué, que son medianamente conocidos a nivel nacional, con ideas también y con cosas interesantes. Hay unos cuantos raperos también que, oye, han mostrado sus habilidades, ¿no?, en esto de manejar el idioma y de darle ritmo, ¿no? Hay cosas, pero evidentemente han cambiado mucho las circunstancias, han cambiado. Yo una cosa que a veces suelo comentar es, nosotros en aquella época éramos los voceros, porque no había otros. O sea, el año 76, 77, el año 79 son las elecciones municipales, las primeras. Por tanto, hasta ese año no tenemos a nadie que suba al ayuntamiento de tu pueblo o de tu ciudad y diga lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer, lo que podemos hacer, y te haga un discurso sociopolítico. No existía. Entonces somos nosotros los que estamos haciendo de voceros, ¿no? Entonces, claro, eso se acabó ya en los años
90 se fue acabando. Eso lo cuenta y lo dice muy bien Luis Pastor en ese vídeo precioso, ¿no?, que fue de los cantautores. Si lo buscáis en el YouTube aparecerá, ¿no?, y lo dice muy bonito. Y claro, no solo eso, sino que luego se ha ido transformando un poco una sociedad que es mucho más individualista que la nuestra, que no es que fuera FETEN, pero era otra cosa, ¿no? Bueno, hablando de FETEN, grupos como FETEN a nivel nacional y otros muchos, ¿no? Y los Guerra y no sé quién, y Pastor, o sea, que sigue habiendo gente que tiene cosas y dice cosas, ¿no? O sea, tampoco vamos a... pero... es diferente. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, José Miguel, por haber conducido también este acto. Y yo creo que, Jesús, nos has dado una muestra de que eres parte viva de la historia de La Rioja, y has hecho un recorrido muy amplio para que todos nosotros conozcamos más acerca de nuestra tierra, muy centrado en el tema musical, pero luego también te has ido a esa parte histórica y con ganas de leer más acerca de ese libro de La Rioja empieza a caminar, ¿no?, que has mencionado anteriormente. Así que agradecerte y agradeceros vuestra presencia aquí en el Centro Riojano de Madrid, que esperemos que se vuelva a repetir para seguir hablando de la historia de nuestra tierra, que como bien aquí asienten muchos en la primera fila, pues es importante para todos nosotros, los socios y amigos del Centro Riojano de Madrid, y a todos ustedes agradecerles su visita, su presencia en este Salón La Lengua del Centro Riojano, esperando verles muy pronto por esta casa en Serrano 25. Muchas gracias. Invitados,